Hola, buenos días. Hoy día vamos a comenzar con la unidad de estadística y probabilidad del contenido que entra en la prueba de transición. ¿Ya? Hoy día comenzamos con medidas de tendencia central, tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. Pero, ¿qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. ¿Ya? Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Y como dice ahí, son representantes de una muestra. Entonces, las medidas de tendencia central más utilizadas son la media aritmética, la moda y la mediana. Partimos entonces con la media aritmética. La media aritmética se representa con una X mayúscula y una rayita arriba, ¿sí? La media aritmética también recibe el nombre de promedio. O, si lo ven en algún ejercicio, aparece simplemente como media. Entonces, la media aritmética representa el reparto equitativo de los datos. Es decir, es el valor que tendrían los datos si todos ellos fueran iguales, ¿sí? O también lo podemos ver como el valor que correspondería a cada uno de los datos de la distribución si su suma total, se repartiera por igual. Entonces, ¿cómo calculamos la media aritmética? Es la suma de todos los datos y se divide por el total de datos. Eso es si los datos no están agrupados. Por ejemplo, el promedio o media aritmética de las edades de 7 personas es 9 años. Si la suma de las edades de las primeras 6 personas es 59, ¿cuál es la edad de la última persona? Ya, son 7 personas, ¿sí? Que tienen ciertas edades. Digamos que son A, B, C, D, E, F y G. Si esas edades las sumamos y las dividimos por la cantidad de personas que son, eso nos da un promedio de 9 años. Pero nos dicen que la suma de las primeras 6 personas, de las edades de las primeras 6 personas es 59. ¿Cuál es la edad de la última persona? Entonces, nos queda una ecuación. Nos queda que 59, que es la edad de las primeras 6 personas, más la edad de la última persona, dividido 7, es igual a 9. O sea, que 59 más la edad de la última persona nos da 63. Por lo tanto, la edad de la última persona es 63 menos 59, o sea, 4. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa D. Ya. ¿Qué pasa ahora si los datos están agrupados en tablas? ¿Sí? Si los datos son x1, x2, x3 y sus frecuencias son f1, f2, f3, entonces el promedio o la media aritmética para esos datos es de la siguiente forma. ¿Sí? Cada dato lo multiplicamos por la frecuencia, lo sumamos y esa suma la dividimos por la suma de las frecuencias. Ejemplo, 3 cursos rindieron la misma prueba obteniéndose los resultados que se indican en la tabla adjunta. ¿Cuál es el promedio total de la prueba? Ya, primero, ¿qué significa la tabla? Significa que como S4 para el curso A es un promedio, significa que los 10 alumnos que rindieron la prueba, todos tuvieron 4. Eso es lo que significa el promedio. ¿Sí? Lo mismo para B. Si el promedio de la prueba fue 6, significa que los 20 alumnos del curso B tuvieron nota 6. ¿Sí? Y exactamente lo mismo significa para el curso C. Si de los 20 alumnos del curso C el promedio fue 5, fue porque los 20 alumnos tuvieron promedio 5. Pero de esos promedios hay que sacar el promedio total. Entonces, al promedio del curso A
lo multiplicamos por la cantidad de alumnos, más el promedio del curso B lo multiplicamos por la cantidad de alumnos y lo mismo con el curso C, que lo multiplicamos por la cantidad de alumnos. Y eso lo dividimos por la suma de las frecuencias, o sea, la suma de la cantidad de alumnos de cada curso. Eso nos va a dar el promedio. Entonces, 4 por 10 más 6 por 20 más 5 por 20, eso da 660. Y eso lo dividimos por 50. Eso da 5,2. O sea, el promedio total de la prueba, 5,2, alternativa B. ¿Y qué pasa con el promedio para los datos agrupados en intervalos? ¿Sí? En este caso, si tenemos intervalos, necesitamos sacar la marca de clase. Y al calcular la marca de clase, cada marca de clase la multiplicamos por su frecuencia, sumamos y a esa suma lo dividimos por la suma de las frecuencias, ¿sí? Recuerden que la marca de clase corresponde al promedio entre los extremos de cada intervalo. Ejemplo. En la tabla adjunta se muestra el consumo en metros cúbicos de gas de los departamentos de un conjunto habitacional. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son falsas? Número 1. El consumo medio es de 8,4 metros cúbicos. Cuando hablan de consumo medio, están hablando de promedio. ¿Cómo calculamos ese promedio? Necesitamos sacar la marca de clase de cada intervalo. ¿Sí? Entonces, para el primer intervalo, sumo los extremos. 4 más 0 dividido 2. Eso es 2. Su marca de clase. Para el segundo intervalo, lo mismo. 8 más 4, 12, dividido 2, 6. Para el tercer intervalo, 12 más 8, 20, dividido 2, 10. Después la siguiente marca de clase es 14 y luego 18. Entonces, ¿cómo calculamos ese promedio? A la marca de clase lo multiplicamos por su frecuencia, más la siguiente marca de clase por su frecuencia, más 10 por 3, más 14 por 1, más 18 por 4. Y todo eso lo dividimos por la suma de las frecuencias. Entonces, 2 por 5 más 6 por 7 más 10 por 3 más 14 por 1 más 18 por 4, eso es igual a 168. Y 5 más 7 más 3 más 1 más 4 es igual a 20. O sea, 168 dividido 20 nos da 8,4. Por lo tanto, la primera es verdadera. O sea, no nos sirve para mi alternativa. Veamos qué ocurre con la segunda afirmación. 4 departamentos consumen exactamente 18 metros cúbicos. Ya, a ver, los 18 metros cúbicos los encontramos en el último intervalo. Y en el último intervalo la frecuencia es 4. Pero en el intervalo yo encuentro entre 16 y 20 metros cúbicos. No es que sea exactamente 18. Por lo tanto, yo no sé si se consumen exactamente 18 metros cúbicos. Por lo tanto, la 4 es falsa. O sea, sí nos sirve para nuestra respuesta. Y la mayor frecuencia se registró en el intervalo 16 y 20, falso. La mayor frecuencia ocurrió en el intervalo de 4 a 8. Por lo tanto, también es falso. O sea, también nos sirve para nuestra respuesta. Por lo tanto, respuesta correcta, alternativa E. Ya. Moda. La moda es el dato o es el valor que más se repite. Es decir, es el valor que presenta mayor frecuencia absoluta. La muestra puede ser
amodal, o sea que no haya moda. Puede ser unimodal, que solamente exista un dato que tenga mayor frecuencia, o puede ser bimodal o polimodal, que existen dos o más datos que tienen la misma frecuencia. Ejemplo. Al encuestar 50 departamentos de un edificio en cuanto al número de personas que lo habitan, se obtuvo los resultados que se indican en la tabla adjunta. ¿Cuál es la opción verdadera? Ya, a ver, si nosotros analizamos la tabla, significa que una persona por... A ver, hay 3 departamentos en la que vive una persona. Hay 14 departamentos en las que viven 2 personas. Hay 11 departamentos en las que viven 3 personas. Hay 15 departamentos en las que viven 4 personas. Y hay 7 departamentos en las que viven 5 o más personas. Entonces, veamos, la alternativa A. ¿La moda es 50? Falso, porque la muestra es 50, no la moda. La moda es 4. Veamos. Para determinar cuál es la moda, yo me tengo que fijar en mis frecuencias. ¿Cuál es la frecuencia mayor? 15. Pero esa frecuencia es del dato 4. Por lo tanto, la moda es el dato 4. O sea, la alternativa B es correcta. ¿Sí? Analicemos las otras, ¿por qué no? ¿La moda es 15? No, la frecuencia de la moda es 15, que es distinto. La distribución de frecuencia es bimodal, o sea que hay 2 modas. Falso, hay solamente una moda. ¿Y todas las afirmaciones anteriores son falsas? No, porque la alternativa correcta ya dijimos que es la alternativa B. Moda para datos agrupados en intervalos. En tablas de frecuencia con datos agrupados hablaremos de intervalo modal y se calcula de la siguiente manera. Ya, lo primero que yo tengo que hacer es determinar el intervalo de mayor frecuencia. ¿Ya? Ese intervalo es el intervalo de mayor frecuencia va a ser el intervalo modal. ¿Sí? Y la fórmula para calcular la moda es la siguiente. Esa. ¿Sí? Donde L sub i es el extremo inferior del intervalo modal, f sub i es la frecuencia absoluta del intervalo modal, f sub i menos 1 es la frecuencia absoluta del intervalo anterior al intervalo modal, el f sub i más 1 es la frecuencia absoluta del intervalo que viene al intervalo modal, y a es la amplitud del intervalo modal. A ver, yo dudo que les pregunten dudo que les salga una pregunta en la que tengan que usar esa fórmula. De todas maneras, yo se las dejo por si acaso. ¿Sí? Entonces ahora pasamos a la mediana. La mediana, ¿sí?, es el valor que ocupa la posición central cuando la muestra está ordenada generalmente de menor a mayor. ¿Sí? La mediana divide a la muestra en 2 partes iguales. Si la muestra tiene un número par de datos, la mediana es la media aritmética de los 2 términos centrales. ¿Sí? ¿Y cómo calculamos? La mediana generalmente es tomando el total de los datos, que generalmente es n, y a eso lo dividimos, pero se me fue la n. Y el total de los datos, que es n, lo dividimos por 2. Esa me da la posición de la mediana. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Respecto del conjunto de datos en la siguiente tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Primero, la moda es mayor que la media aritmética. Segundo, la mediana es igual a la moda. Tercero, la mediana es igual a 4,5. Ya veamos, tenemos que calcular promedio, moda y mediana. ¿Sí? El promedio se saca calculando todos los datos, calculando la suma de todos los datos y dividiéndolo por el total, o sea, dividido por 20. ¿Sí? Una vez que usted suma todos los datos y los divide por 20, el resultado le va a dar 4,6. Luego, la moda es el dato que más se repite, el dato que tiene mayor frecuencia absoluta.
En este caso es el 5. Entonces, ¿la moda es mayor que la media aritmética? Cierto. Ahora calculemos la mediana. Entonces, veamos, la mediana es, su posición se determina el total de datos dividido 2. O sea, el total de datos dividido 2 es 10. La mediana está en la posición 10. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, acá, perdón, está en esta posición. El dato que le sigue a 4 es 5. Lo voy a escribir acá. 5. Como el total de datos es un número par, la mediana es el promedio entre los dos términos centrales. O sea, es el promedio entre 4 y 5. Y ese promedio es 4,5. Por lo tanto, la mediana es igual a 5. O sea que la tercera es 7. Y es cierta. Y la segunda, ¿la mediana es igual a la moda? Falso. Por lo tanto, la alternativa correcta es alternativa C. Solo 1 y 3. Ya. Mediana para datos agrupados en intervalos. ¿Sí? La mediana se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. ¿Sí? La fórmula para calcular la mediana en datos en intervalos, ¿verdad? Es esa. ¿Sí? Donde L sub i es el extremo inferior del intervalo donde se encuentra la mediana. N es la suma de las frecuencias absolutas, o sea, el total de datos. El f sub i es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. El f mayúscula sub i menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo de la mediana. Y a es la amplitud del intervalo de la mediana. Ya, al igual que en la moda, dudo que les pregunten un ejercicio en el que tengan que utilizar la fórmula. ¿Ya? De todas maneras, se las dejo ahí por si usted quiere practicar de alguna manera. Ahora, el rango no es una medida de tendencia central, pero se ve siempre junto a ellas. ¿Ya? El rango es el valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una población o de una muestra estadística. O sea, ¿cómo se calcula el rango? Haciendo la resta entre el dato máximo y el dato mínimo de la muestra. Ejemplo. Los puntajes de Mario en 3 pruebas de la universidad fueron 60, 80 y 50. ¿Cuál es el rango de los puntajes de Mario? Entonces, ordenamos los datos de mayor a menor. 50, 60, 80. El 50 es el dato mínimo, el 80 es el dato máximo. ¿Cómo calculamos el rango? Dato máximo menos dato mínimo. O sea que el rango en este caso es 30. Alternativa E. Entonces, próximo video, medidas de posición para datos agrupados y no agrupados. Que estén muy bien.